Hijo amado, hija amada, escucha lo que voy a decirte ahora, porque no es casualidad que tus ojos hayan llegado a estas palabras en este exacto momento. Soy yo, tu Padre Celestial, quien te habla con urgencia. Quedan 7 minutos. Sí, hijo mío, hija mía, 7 minutos espirituales que están corriendo en este instante, y dentro de este tiempo sagrado, algo en tu linaje está pidiendo ser cortado de raíz. No es un mensaje cualquiera, no es una coincidencia, no es un pensamiento pasajero, es un aviso del cielo. Mientras tú lees esto, los 3 ángeles de tu linaje, los que cargan la memoria, la protección y la herencia espiritual de tu familia, están delante de mi presencia clamando por ti. Ellos han visto cómo generaciones enteras caminaron bajo un peso que nunca les correspondía. Ellos han visto lágrimas, pérdidas, promesas rotas, sueños detenidos, caminos bloqueados, oportunidades que nunca llegaron y vidas marcadas por la sombra de la escasez. Y hoy, ellos me imploran que te despierte, porque tú eres quien debe romper lo que otros no pudieron. Hijo mío, hija mía, tu familia no está maldita porque yo la haya abandonado, sino porque hubo puertas que nunca se cerraron, palabras que nunca se cancelaron, heridas que nunca se sanaron. Y ahora, en este preciso instante, yo uso este mensaje para decirte que tienes 7 minutos espirituales para cortar aquello que viene drenando la fuerza, la prosperidad y la abundancia de tu casa. Escucha bien, este ciclo no empezó contigo, pero puede terminar contigo. Y por eso el enemigo ha intentado distraerte, cansarte, confundirte, hacerte dudar, porque él sabe que si tú despiertas, si tú te levantas, si tú rompes este patrón ancestral, toda tu familia será liberada. Por eso te digo ahora, presta atención, quédate hasta el final, no te desconectes. Este mensaje no llegó a ti por algoritmo, por casualidad, ni por curiosidad. Llegó porque el cielo lo ordenó. Y si crees que esta palabra es para ti, coloca tu mano en el pecho y declara en silencio: Padre, yo recibo este mensaje. Hijo, hija, tus 7 minutos ya han comenzado, o rompes esto ahora, o el ciclo continúa. ¿Sabes? A veces pasamos tanto tiempo tratando de entender qué nos falta, cuando en realidad lo que Dios quiere es enseñarnos a fluir con lo que ya tenemos. Él no se ha olvidado de ti, y lo que parece una demora es solo preparación. Y si sientes en tu corazón que ha llegado el momento de salir de ese ciclo de espera y empezar a vivir lo sobrenatural cada día, quiero invitarte a dar un paso de fe. En el comentario fijado hay un enlace. Es del libro digital 7 pasos para atraer milagros diarios. Este material ha ayudado a miles de personas a desbloquear la mente, activar la fe y reconocer la abundancia que Dios ya ha preparado. Tal vez sea a través de él que el Espíritu Santo te mostrará el próximo paso. Haz clic con calma, lee con el corazón abierto y deja que Dios te hable por medio de estas palabras. Hijo amado, hija amada, mientras estos minutos espirituales siguen corriendo, quiero que escuches la verdad que el enemigo ha intentado esconderte durante años. Yo, tu Padre Celestial, coloco mi mano sobre tu cabeza y declaro protección absoluta sobre ti y sobre tu familia. Nada que haya intentado destruir tu linaje podrá permanecer cuando mi voz se levanta. Pero necesitas comprender lo que se ha movido en secreto para que puedas cortar lo que ha drenado la fuerza de tu casa por tanto tiempo. Escucha. La escasez no es solo falta de dinero, es un espíritu, es una sombra que se adhiere a una familia generación tras generación. Es aquella sensación de que todo cuesta demasiado, de que nada fluye, de que siempre falta algo, de que la vida nunca alcanza, de que siempre hay que pelear 3 veces más que los demás para conseguir la mitad. Es esa atmósfera que impide que los sueños se levanten,
que bloquea oportunidades justo en el último momento, que hace que puertas que parecían seguras se cierren sin explicación. Eso no nació contigo. Eso no nació en tu generación. Eso tiene raíces antiguas. Pero escucha la otra parte, mi parte. Yo no diseño vidas para la miseria, ni linajes destinados a sobrevivir al borde. Yo diseño familias para fructificar, para multiplicarse, para ser cabeza y no cola, para caminar con honra y dignidad. Y hoy te digo, ningún ciclo de escasez que fue levantado contra tu familia permanecerá delante de mi luz. Hijo mío, hija mía, hubo decisiones tomadas por tus antepasados, palabras lanzadas en momentos de desesperación, pactos emocionales, miedos profundos, maltratos, injusticias, maldiciones declaradas en discusiones, sentimientos de indignidad. Y todo eso creó puertas espirituales que nunca fueron cerradas. No fue tu culpa, no fue culpa de tu madre, no fue culpa de tu abuelo. Fue ignorancia espiritual. Ellos lucharon con lo que tenían. Ellos sobrevivieron con la fuerza que pudieron reunir. Pero tú estás recibiendo algo que ellos nunca tuvieron. Revelación. Mira el contraste que te muestro. El enemigo quiere mantener tu linaje en escasez para que la tristeza siga pasando de padre a hijo. Yo quiero levantar tu casa en abundancia, para que la bendición pase de hijo a nieto y de nieto a generaciones que aún no nacen. El enemigo quiere estancar tus manos para que nunca veas prosperidad real. Yo quiero activar la obra de tus manos para que lo que toques produzca fruto. El enemigo quiere que tu familia viva solo para pagar cuentas, apagar incendios y sobrevivir. Yo quiero que tu familia viva para soñar, construir, crecer, expandirse, dejar legado. Hijo, hija, este ciclo de escasez ha tratado de convencerte de que la vida siempre será así, de que nada cambia, de que lo que tus padres vivieron, tú también vivirás. Pero yo te digo, eso es mentira. Yo no te hice espejo del pasado, sino puente hacia un futuro que nadie en tu linaje conoció. Y por eso mi protección se activa ahora mismo sobre ti, porque estás a punto de romper algo que generaciones enteras no pudieron romper, porque cuando la luz se manifiesta, la sombra no tiene otra opción más que retroceder. Hijo amado, hija amada, escucha bien, la escasez fue un visitante en tu familia, no un dueño. Eres tú quien debe expulsarla, eres tú quien debe cerrar la puerta que quedó abierta. Eres tú quien debe romper la cadena que se ató al nombre de tu linaje. Y yo estoy aquí, contigo, sosteniendo tu espíritu mientras te preparo para ese corte definitivo. Los 7 minutos siguen corriendo, tu linaje te mira, el cielo respira contigo, la protección ya está en tu vida. Ahora viene la revelación que te hará cortar lo que nunca debió entrar. Hijo amado, hija amada, escucha con atención, porque lo que voy a revelarte ahora es algo que muy pocos en tu linaje tuvieron acceso. Mientras tú lees estas palabras, se ha abierto una ventana espiritual de exactamente 7 minutos. Un periodo sagrado donde las cadenas ancestrales pueden ser quebradas sin que vuelvan a levantarse. No es energía, no es suerte, no es coincidencia. Es un permiso divino, un movimiento del cielo en tu favor. Estos 7 minutos no pertenecen al tiempo humano que ves en tu reloj. Son 7 minutos en la dimensión espiritual, donde se están evaluando los ciclos que alcanzaron a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, y que ahora intentan tocarte a ti. Pero escucha, este ciclo no tiene autorización eterna, tiene fecha de expiración, y esa fecha es ahora. Los 3 ángeles de tu linaje están de pie, alineados a tu lado. Uno carga la memoria de lo que tu familia sufrió. Otro carga el libro de lo que tu familia está destinada a vivir. Y el tercero sostiene una espada espiritual preparada para cortar aquello que siempre intentó repetirse: la escasez emocional, la escasez financiera, la escasez de oportunidades, la escasez de paz,
la escasez de honra. Ellos vienen con un pedido. Dile que actúe, dile que rompa, dile que declare. Porque, hijo mío, hija mía, un ciclo solo sobrevive mientras alguien lo permite en silencio. Por eso te digo ahora, escribe en los comentarios y hazlo como un acto espiritual. Estas palabras exactas: rompo el ciclo en mi familia. Escríbelo con autoridad, sin miedo, aunque tus manos tiemblen, aunque te cueste, aunque sientas resistencia, porque cuando tú lo escribes, yo lo sello. Cuando tú lo declaras, los ángeles lo ejecutan. Cuando tú lo reconoces, la cadena pierde fuerza. Entiende algo profundo. La escasez no se rompe solo con deseo. Se rompe con acto, con palabra, con conciencia, con autoridad espiritual. Por eso este mensaje llega ahora y no antes, porque hubo días en los que no estabas listo, hubo semanas en las que tu espíritu estaba agotado, hubo meses en los que no hubieras entendido, pero hoy te fortalecí para esto, hoy tu espíritu despertó, hoy tu alma está receptiva, hoy se abrió el portal de 7 minutos. Y mientras tú declaras, mientras tú escribes, mientras tú te posicionas, algo empieza a moverse dentro de ti, una fuerza que no es tuya, una valentía que no viene de ti, un fuego que no sentías antes. Eso es tu herencia divina despertándose, porque tú no naciste para repetir historias rotas, tú naciste para cerrar puertas antiguas, tú naciste para ser restaurador de tu linaje. Hijo mío, hija mía, durante generaciones, tu familia vivió reaccionando a la vida, caminando con miedo, aceptando migajas, sobreviviendo a la falta, esperando que algún día las cosas mejoraran. Pero tú no fuiste elegido para esperar, fuiste elegido para cortar. Por eso el cielo te concede este tiempo limitado. Por eso te digo, no dejes pasar estos minutos. Haz el acto, haz la declaración. Con cada palabra escrita, una cadena cruje. Con cada letra, una puerta vieja se cierra. Con cada declaración, los ángeles del linaje levantan la espada más alto. Y escucha bien, cuando tú declaras, rompo el ciclo en mi familia, no estás hablando solo por ti, estás hablando por los que ya se fueron, por los que están vivos y por los que aún no han nacido. Tu voz atraviesa generaciones, tu palabra rompe silencios de décadas. Tu decisión altera o destino de tu árbol familiar. Hijo amado, hija amada, este ciclo terminó de tolerarte, pero tú aún no terminaste de enfrentarlo. Y por eso yo te llamo a declarar, porque lo que tú declares ahora determinará el próximo capítulo espiritual de tu familia. No temas, no dudes, los 7 minutos siguen corriendo, los ángeles están contigo. Y tu palabra tiene poder. Si este mensaje está tocando tu corazón, es porque Dios te está llamando a un nuevo tiempo. En el comentario fijado está el enlace del libro 7 pasos para atraer milagros diarios. Puede ayudarte a entender cómo vivir esta fe de una manera práctica cada día. Hijo amado, hija amada, ahora necesito que escuches algo fundamental. La maldición que toca tu linaje no teme tus deseos, pero sí teme tus palabras. El ciclo de escasez que ha rondado a tu familia durante tantos años se alimenta del silencio, de la resignación, de la sensación de así es la vida, del hábito de aceptar sin cuestionar, de esa frase que tantos en tu familia dijeron alguna vez, con lo que haya, sobrevivimos. Ese tipo de pensamiento construyó jaulas invisibles. Pero hoy yo te enseño la llave que rompe esas jaulas, tu voz. Escucha lo que te digo desde mi espíritu. Lo que callas te ata, lo que declaras te libera. Por eso hoy te pido que abras tu boca, que declares lo que tus padres no declararon, que afirmes lo que tus abuelos nunca supieron que podían afirmar. Hoy te revelo un principio espiritual que cambiará tu manera de ver la vida. La abundancia se activa con palabra. La escasez se perpetúa con silencio.
Cuando tú dices, mi familia nace en la abundancia divina, yo, tu Padre Celestial, sello esa palabra en el mundo espiritual. Cuando tú dices, nada falta en mi linaje, la sombra de la escasez retrocede. Cuando tú dices, soy la ruptura del ciclo, los ángeles del linaje levantan la espada en tu nombre. Hijo mío, hija mía, tu palabra tiene autoridad porque tú no hablas solo, hablas con la fuerza del Espíritu que puse dentro de ti. Tú no estás repitiendo frases vacías. Estás liberando decretos espirituales. Quiero que entiendas algo profundo. Hubo momentos en tu historia en los que te hicieron callar. Te dijeron que no soñaras tan alto. Te enseñaron a aceptar poco. Te moldearon para conformarte. Te rodearon con ideas de limitación, pero nada de eso vino de mí. Yo siempre te vi como canal de multiplicación, como voz de expansión, como herencia viva que debía abrir caminos para los que vienen detrás. Por eso, cuando abres la boca hoy, no hablas solo por ti. Hablas por generaciones enteras que nunca pudieron hablar. Hablas por los cansados, por los frustrados, por los que murieron creyendo que no merecían más. Tu voz se transforma en justicia para tu linaje. Declara fuerte, incluso si tu voz tiembla. Declara incluso si el miedo intenta detenerte. Declara aunque sientas un nudo en la garganta. Ese nudo es la resistencia del ciclo intentando quedarse, pero no podrá resistir tu palabra. Quiero que digas en voz alta, aunque sea en un susurro, yo corto la escasez de mi familia. Siente cómo tu cuerpo reacciona, siente el escalofrío, siente el fuego en el pecho. Eso es mi espíritu confirmando que tu palabra está abriendo espacio donde antes solo había oscuridad. Hijo, hija, no temas declarar. La sombra teme tu voz porque sabe que tu voz lleva mi sello, y hoy, con cada palabra que pronuncias, estás debilitando el ciclo que mantuvo a tu familia limitada por tanto tiempo. Este es el momento en que tu boca se convierte en espada. Este es el momento en que tu voz se eleva más alto que la maldición. Este es el momento en que digo desde el cielo, habla, porque al hablar, liberas. Hijo amado, hija amada, ahora necesito que entres conmigo en un territorio más profundo, un territorio que tu espíritu ya ha percibido desde hace años, aunque tu mente no supiera cómo explicarlo. Quiero revelarte algo que estuvo escondido en la raíz de tu familia. La escasez no comenzó contigo, no nació en tu generación, no surgió de tus decisiones. Viene de mucho antes, de un silencio antiguo, de un pacto no consciente, de heridas que nunca se sanaron, de palabras que nunca se pronunciaron y de corazones que nunca aprendieron a confiar en mi provisión. Muchos en tu linaje vivieron con miedo a perder, miedo a no tener suficiente, miedo a depender de algo que no podían controlar, y ese miedo, repetido generación tras generación, dio forma a un ciclo espiritual que hoy se sigue manifestando en tu vida. Hijo mío, escucha con atención. Cada familia tiene una herida espiritual principal, y la de la tuya fue la escasez. No solo económica, sino emocional, mental y espiritual. Escasez de amor, escasez de reconocimiento, escasez de oportunidades, escasez de descanso, escasez de apoyo, escasez de palabras que sanan y bendicen. Tus ancestros vivieron luchas que jamás te contaron, batallas internas que cargaron en silencio, lágrimas que secaron para seguir adelante, renuncias que hicieron para que otros sobrevivieran. Ellos, sin saber, abrieron puertas que tú ahora debes cerrar, y no porque fueran malos, sino porque no tenían la revelación que tú tienes hoy. Ellos caminaron en oscuridad, pero tú caminas en luz. Ellos lucharon sin armas, pero tú tienes espada espiritual. Ellos cedieron ante la escasez, pero tú fuiste elegido para romperla.
Quiero que prestes atención a una verdad que tu alma ya siente. Cada ciclo de escasez nace de una mentira. La mentira de no soy suficiente. La mentira de nunca tendré más. La mentira de mi vida siempre será difícil. La mentira de nací para sufrir. La mentira de todos en mi familia fueron pobres, así que yo también. Esa mentira se infiltró como una sombra silenciosa y se fue heredando, como un patrón invisible que recorría cada generación sin ser cuestionado. Pero hoy yo, tu Padre Celestial, arranco esa mentira de raíz y te digo, tú no heredaste miseria, tú heredaste propósito, no heredaste derrota, tú heredaste destino, no heredaste falta, tú heredaste fe. La maldición fue apenas una interrupción temporal, pero tu llamado es eterno. Hijo amado, hija mía, presta atención ahora a esto. Cada maldición familiar se sostiene con 3 pilares. El primero es el miedo profundo e inconsciente que pasa de padre a hijo, como una emoción que nunca se sana y que se transforma en visión limitada de la vida. El segundo es la repetición de comportamientos que alimentan la escasez, gastar sin conciencia, renunciar a oportunidades, aceptar migajas, permitir abusos, permanecer donde no hay crecimiento. Y el tercero es el silencio espiritual. Generaciones que dejaron de orar, que perdieron la fe, que ya no se acercaron a mí porque sintieron que no eran dignos de pedir. Estos 3 pilares sostuvieron por décadas el ciclo que hoy yo te invito a cortar. Pero quiero que entiendas algo profundo. Tú no estás aquí escuchando este mensaje por casualidad. Nada en el mundo espiritual ocurre por accidente. Tú eres la primera generación con la fuerza y la claridad necesarias para romper lo que tus ancestros no pudieron enfrentar. Tú eres la voz que faltó. Tú eres la fe que no existía. Tú eres la luz que ilumina lo que antes estaba escondido. Y por eso, cuando decides cortar la maldición, el cielo entero se mueve contigo. Los ángeles de tu linaje están de pie, listos para actuar, esperando tu palabra, esperando tu decisión, esperando el instante en que tú digas desde tu espíritu, conmigo este ciclo termina. Hijo, hija, no temas observar la herida familiar, no temas reconocer lo que tus ancestros sufrieron, no temas ver la verdad espiritual, porque toda maldición pierde poder cuando es expuesta, y hoy tú estás desnudando la raíz de algo que trató de esconderse por siglos. Hoy tú estás nombrando lo que antes se ocultaba, hoy tú estás interrumpiendo un flujo que vino de lejos, y en ese acto tu familia entera respira diferente en el mundo espiritual. Porque cuando uno se levanta para romper, todos detrás de él son liberados. Hijo amado, hija amada, ahora llegamos a la parte más urgente de este mensaje, el punto donde el cielo inclina su voz hacia ti con una seriedad que rara vez se manifiesta. Te digo con autoridad, los próximos minutos son espiritualmente decisivos. No porque exista magia en el número 7, sino porque algo en el mundo espiritual ya está en movimiento, y tú te encuentras exactamente en el borde del ciclo que debe romperse. Hay momentos en la vida donde el cielo marca una frontera invisible entre lo viejo y lo nuevo, y esa frontera está ahora mismo frente a ti. Por eso te digo con intensidad, rompe esto antes de los 7 minutos. No significa rapidez, significa obediencia inmediata, acción espiritual en el presente, decisión sin demora, palabra pronunciada sin miedo. Entiende algo profundo. La escasez no solo vive en la falta, también vive en la inercia, en el después lo hago, en el mañana empiezo, en el más tarde declaro. La postergación es una de las armas más fuertes del enemigo para que un linaje entero permanezca igual. Cada vez que una persona dice después, el ciclo gana fuerza.
Cada vez que una persona dice, hoy, el ciclo se debilita. Cada vez que tú eliges actuar ahora, el mundo espiritual se abre a tu favor. Por eso, mis ángeles, los tres que resguardan tu linaje, te están implorando. Actúa en estos 7 minutos, porque cuando un ciclo está por romperse, la ventana espiritual es intensa, viva, poderosa, y si la dejas pasar, el viejo patrón intenta volver a cerrarse sobre tu vida. Pero escucha, amado hijo, amada hija, este llamado no busca asustarte, sino despertarte. La urgencia no es amenaza, es oportunidad divina. Es la trompeta que suena cuando una montaña espiritual comienza a desmoronarse. Es ese impulso que el Espíritu coloca en tu pecho para que no retrocedas. Es la energía que sientes ahora mismo en tu cuerpo, en tus manos, en tu respiración. Esa sensación de algo está cambiando, porque verdaderamente está cambiando. Y es por eso que te digo, cada palabra que declares en estos minutos tendrá una potencia multiplicada. Cada renuncia al ciclo será registrada. Cada afirmación de abundancia quedará grabada como decreto eterno. Cada decisión que tomes quedará marcada en tu linaje como un antes y un después. La escasez teme los momentos de despertar. Teme cuando un hijo mío abre los ojos y ve la verdad. Teme cuando tú escuchas mi voz y reconoces que fuiste elegido para romper cadenas que mantuvieron a tu familia limitada por décadas. Por eso esta urgencia nace del cielo y no de la tierra. Porque si lo haces ahora, no solo tú serás libre, sino todos los que vienen detrás de ti. El ciclo te obedecerá porque tu espíritu está siendo encendido. El tiempo espiritual se ha acelerado porque la victoria está cerca. El llamado suena fuerte porque el rompimiento está a unos pasos. Y por eso te digo una vez más, hijo mío, hija mía, rompe esto antes de 7 minutos, porque ya estás en el borde del milagro que tu familia esperó por generaciones. Hijo mío, hija mía, quiero que prestes atención a algo que casi nadie percibe, pero que tú ya empezaste a sentir. Cuando un ciclo espiritual comienza a romperse, cuando una estructura oculta que te limitó por años empieza a desmoronarse, la primera señal no aparece en lo visible, sino en tu interior. Es un movimiento silencioso, como una vibración suave que recorre tu pecho, una inquietud que te hace mirar hacia adentro, como si algo te llamara sin usar palabras. Esa sensación que has tenido estos días, ese impulso extraño, esa incomodidad divina, ese despertar emocional sin motivo aparente, no es ansiedad, no es casualidad, es la señal invisible de que el rompimiento ya comenzó. Porque cuando el cielo abre una brecha en el ciclo de escasez, tu espíritu es el primero en detectarlo. Y aunque tu mente no entienda, tu alma sí reconoce que una puerta está abriéndose para ti. Hay momentos en los que empiezas a notar pequeñas cosas que antes ignorabas. Un pensamiento que dice, creo que puedo. Un deseo de organizar tu vida. Una necesidad repentina de limpiar tu espacio. Una energía extraña que te impulsa a cambiar hábitos, incluso emociones intensas que vienen de repente. Nada de eso es coincidencia. Todo eso es señal. Todo eso indica que las piezas invisibles comenzaron a moverse. Antes del cambio material siempre existe un temblor interno, como cuando un terremoto empieza con vibraciones suaves antes de quebrar el suelo. Así funciona el mundo espiritual. El rompimiento inicia dentro de ti, porque tú eres la puerta humana por donde la nueva abundancia entrará. Y por eso el cielo te despierta primero a través de lo que sientes, para que estés atento, para que no duermas en el espíritu, para que sepas que ya no estás en el mismo punto donde estabas hace una semana, hace un mes, hace un año. Otra señal poderosa, aunque muchas veces desconcertante, es el movimiento externo repentino. Cosas que antes fluían se traban. Personas que antes estaban cerca comienzan a distanciarse. Situaciones que parecían estables empiezan a cambiar sin explicación.
Esto no es castigo, no es caos, no es pérdida, es reacomodación espiritual. Cuando un ciclo maligno comienza a romperse, el cielo reorganiza lo que te rodea para impedir que el viejo patrón te vuelva a atrapar. Algunas relaciones se enfrían porque ya no vibran en lo que Dios está poniendo en tu espíritu. Algunos caminos se cerran porque no te llevan al propósito. Algunas portas deixan de se abrir porque son do ciclo antiguo. Y aunque parezca confuso, este movimiento es protección. El ciclo no quiere soltarte, pero el cielo está arrancándote de lo que te mantenía preso. También hay una señal que solo los elegidos entienden. La guerra espiritual aumenta antes del rompimiento. Esto significa que de repente surge cansancio sin razón, discusiones innecesarias, pensamientos negativos que parecen no ser tuyos, ataques emocionales que llegan de manera inesperada. No te confundas, esto no es fracaso, es confirmación. El enemigo siempre empuja más fuerte cuando sabe que va a perder. Las tinieblas presionan cuando sienten la grieta abriéndose. Y si tú sentiste estos movimientos en los últimos días, ese desgaste raro, esa tristeza sin causa, esa sensación de alguien no quiere que yo avance, hijo mío, hija mía, esa es la señal más clara de todas. Lo que estaba oculto ya empezó a caer, porque nunca hay resistencia donde no hay amenaza. Y tú te convertiste en una amenaza para el ciclo. Y hay una última señal, la más profunda de todas, el deseo repentino de algo nuevo, el anhelo inexplicable por una vida diferente, ese suspiro que sale del alma cuando sientes que lo que viene es mayor que lo que se fue. Ese deseo no nació de ti, nació del cielo. Es la huella de lo que ya está siendo liberado sobre tu vida, es el eco de tu futuro llamándote. Es la evidencia más pura de que el ciclo se está rompiendo desde adentro hacia afuera. Y por eso te digo, con la voz encendida del Espíritu, si estás sintiendo todo esto, entonces ya no estás en el ciclo, estás en el rompimiento. Hijo mío, hija mía, escucha esto con el alma despierta. Hay 3 ángeles que fueron asignados a tu linaje desde generaciones atrás. 3 guardianes espirituales que observaron los ciclos, las derrotas, las promesas interrumpidas y todas las veces en que la abundancia casi llegó, pero no pudo permanecer. Estos 3 ángeles no son mensajeros comunes. Ellos cargan registros, cargan historia, cargan el peso de las batallas espirituales que tu familia enfrentó en silencio. Y hoy se acercan no solo para protegerte, sino para implorar que rompas aquello que ningún antepasado logró quebrar. Hay una urgencia sagrada en su espíritu, una vibración que dice que el tiempo ya no puede ser aplazado, que existe un límite espiritual aproximándose, un hito invisible que determina quién sigue preso y quién finalmente se libera. Y por eso repiten con tanta fuerza: antes de 7 minutos, corta lo que tus padres no pudieron cortar. El primer ángel es el de la memoria espiritual. Lleva las marcas de los dolores, de las pérdidas repetidas, de las oportunidades que se abrieron y se cerraron del mismo modo generación tras generación. Fue testigo de sueños interrumpidos exactamente en el mismo punto, de familias que trabajaron demasiado y cosecharon demasiado poco, de personas con talento que nunca fueron reconocidas, de hogares donde siempre faltó algo esencial. Él sabe dónde comenzó la escasez, sabe dónde la promesa fue quebrada, sabe qué puerta espiritual se cerró incluso antes de que nacieras. Y por eso te muestra señales, te hace recordar patrones que se repiten, situaciones que parecen copias de las historias de tus abuelos, de tus padres, de tus tíos. Te hace percibir lo que nadie vio, para que seas el primero en romper lo que todos aceptaron como normal. El segundo ángel es el de la resistencia espiritual. Es aquel que guerreó por tus noches más pesadas, aquel que te libró de ciclos que estaban a punto de devorarte.
aquel que alejó a personas que entrarían para destruir tu energía y tus caminos. Conoce el espíritu de escasez mejor que cualquier persona en la tierra, porque ya lo enfrentó en generaciones anteriores. Y está cansado de verte luchar contra batallas que no son tuyas, sino heredadas. Sabe que hay cosas que sientes que no tienen sentido, emociones que no combinan con tu personalidad, pensamientos que llegan como flechas. Sabe que no comprendes completamente por qué ciertas áreas parecen estancarse, incluso haciendo todo bien. Y por eso te sacude con fuerza ahora, porque sabe que estás en el momento exacto en que puedes romper aquello que paralizó a toda tu familia durante décadas. El tercer ángel es el de la herencia espiritual. Él carga lo que debería haber sido tuyo y de tu sangre, pero que fue robado, bloqueado o adormecido. Sabe de las oportunidades que se perdieron, de las puertas que se cerraron injustamente, de las bendiciones que nunca llegaron porque había un ciclo reteniendo todo. Guarda aquello que pertenece a tu nombre, aquello que fue reservado para ti antes de tu nacimiento. Y hoy está delante de ti con las manos llenas, esperando un solo gesto tuyo para liberarlo todo. Pero no puede entregarlo hasta que el ciclo sea cortado. Por eso su mensaje es firme, intenso, casi urgente. Rompe ahora. Hazlo antes de 7 minutos. Si no, el ciclo seguirá reclamando lo que no le pertenece. Cuando un elegido empieza a cortar un ciclo de escasez que lleva décadas, a veces siglos, actuando sobre una familia, algo se mueve primero en el espíritu antes de tocar cualquier área material. Es como si una presión antigua, acumulada durante generaciones, comenzara a resquebrajarse por dentro. En ese momento, puedes sentir una mezcla de emociones aparentemente contradictorias, una súbita voluntad de llorar, un alivio que no tiene explicación lógica, una agitación interior como si algo estuviera siendo desplazado, retirado, arrancado desde lo más profundo de tu alma. Nada de eso es psicológico, nada es aleatorio. Es la señal de que la energía espiritual que sostenía el ciclo está perdiendo fuerza. Cuando decides conscientemente romperlo, tu alma reacciona porque reconoce que algo muy profundo está siendo desmontado. Y aunque el cuerpo no lo entienda, el espíritu sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Otra cosa que suele suceder es una sensación de cansancio extremo, como si el cuerpo se volviera pesado sin motivo, como si hubieras cargado toneladas emocionales sin darte cuenta. Ese cansancio no es físico, es espiritual. Aparece porque la ruptura consume una energía que el ciclo utilizó durante mucho tiempo para mantenerse. Cuando recuperas esa energía para ti, cuando dices basta, cuando te colocas como el primero de tu linaje en decir no a aquello que siempre dominó a tu familia, el ciclo se agita. Empieza a intentar debilitarte, susurrarte dudas, despertar pensamientos de desistimiento, traer recuerdos antiguos que te hacen sentir incapaz. Ese agotamiento, esa lucha interna, ese torbellino emocional es la señal clara de que no estás delirando, estás tocando la raíz del problema. Y tocar la raíz duele, pero también libera. También hay momentos en que sientes una fuerza extraña dentro de ti, un coraje que no sabes de dónde proviene, una voz silenciosa que te dice, continúa. Es tu espíritu siendo fortalecido por los ángeles de tu linaje, que comienzan a acercarse con más intensidad cuando perciben que no solo deseas un cambio, sino que realmente estás actuando para romper el ciclo. Puedes sentir que tu respiración cambia, que tu corazón se acelera sin razón, que tus pensamientos se aclaran como si un velo estuviera siendo retirado. Esto no es emocionalidad exagerada, es intervención espiritual. La fuerza que sientes no es humana. Es el respaldo del cielo, confirmando que el corte ya ha comenzado.
También es común que durante este proceso percibas pensamientos y memorias que parecen no pertenecerte, como si algo intentara tirarte hacia atrás, convencerte de que no vale la pena luchar, de que nadie en tu familia lo logró y tú tampoco lo lograrás. Esos pensamientos no son tuyos, son ecos del ciclo intentando sobrevivir. Cada ciclo espiritual tiene conciencia y el de la escasez es terco, persistente y astuto. Utiliza las emociones, los patrones aprendidos, las voces internas que fueron plantadas en ti desde la infancia para convencerte de que la vida es difícil, de que debes aceptar poco, de que la abundancia no es para tu sangre. Cuando esos pensamientos aparecen con fuerza, no significa que estás retrocediendo. Significa que el ciclo está intentando resistirse. Y cuanto mayor es la resistencia, mayor es la señal de que estás rompiendo exactamente el punto que necesitaba ser quebrado. Algo aún más profundo ocurre. Comienzas a sentir un desplazamiento energético, como si una parte de ti se separara de algo que te acompañó durante mucho tiempo. Puede aparecer en forma de escalofríos, calor en las manos, hormigueo en la espalda, una presión extraña en el pecho o incluso ganas de respirar más profundamente. Estas señales corporales no son síntomas físicos, son manifestaciones espirituales. Cuando un ciclo es cortado, se desprende del cuerpo energético y eso provoca sensaciones reales. Es tu espíritu creando espacio para una nueva frecuencia, una nueva realidad, una nueva herencia. Y por último, llega la sensación más poderosa de todas. Esa paz silenciosa que aparece minutos después de la batalla interna. Una paz que no tiene sentido, que no combina con lo que viviste, que no encaja con las circunstancias externas, pero que entra sin pedir permiso. Esa paz es el sello espiritual de que tocaste la línea correcta, de que moviste el punto exacto donde el ciclo se escondía, de que algo realmente comenzó a desatarse en los cielos. Hay un instante, hijo mío, hija mía, un momento preciso que casi nadie percibe, pero que es el más peligroso de todo el proceso espiritual. Es cuando la maldición familiar, debilitada, empieza a darse cuenta de que estás a punto de cortarla de forma definitiva. En ese momento no guarda silencio, no se retira, no acepta perder territorio fácilmente. Las maldiciones heredadas, sobre todo las de escasez, poseen una naturaleza repetitiva e inteligente. Intentan reafirmarse justamente cuando perciben que alguien en el linaje despertó. ¿Y cómo lo hacen? A través de pequeñas coincidencias negativas que surgen de repente, obstáculos que aparecen de la nada, personas que te dicen palabras desmotivadoras, situaciones que recuerdan fracasos antiguos o incluso pensamientos extraños que llegan con fuerza e intentan convencerte de que nada va a cambiar. Este momento es la prueba espiritual del linaje, es la frontera final entre el ciclo antiguo y la nueva realidad que está intentando nacer. Cuando ese momento llega, puedes sentir un cambio en el ambiente, una presión emocional repentina, una incomodidad que no sabes explicar. Es como si el aire se volviera más pesado, como si tus emociones se volvieran más sensibles, como si todo lo que estaba yendo bien comenzara a desacelerarse. Esto no significa que algo salió mal, significa que estás en el centro mismo de la ruptura, porque toda maldición intenta reafirmarse cuando percibe que va a perder. Usa viejos gatillos, memorias de cuando fallaste, sensaciones de miedo e inseguridad que pensabas haber superado. Es una estrategia espiritual. Si logra llevarte emocionalmente al estado antiguo, recupera fuerzas. Por eso, es precisamente en ese momento cuando los ataques se intensifican. No porque estés débil, sino porque estás casi libre. Otra cosa que siempre sucede cuando la maldición intenta reivindicarse es un tipo específico de confusión mental. Pensamientos que mezclan cansancio,
desistimiento, frustración, autocrítica y una sensación extraña de que tal vez la vida siempre sea así. Ese tipo de pensamiento no es tuyo, es la herencia espiritual intentando sobrevivir dentro de tu identidad. La maldición sabe que si logra alcanzar tu mente, mantiene su influencia sobre tu energía. Y por eso se manifiesta como dudas, como distracciones, como situaciones que roban tu enfoque. El objetivo es simple: hacer que te detengas justamente antes de la ruptura total. Ese momento también puede manifestarse a través de personas cercanas. Alguien que te critica sin necesidad. Alguien que crea tensión emocional de la nada. Alguien que hace comentarios que disminuyen tus sueños o tu progreso. Muchas veces, estas personas ni siquiera perciben que están siendo utilizadas espiritualmente. Simplemente reproducen patrones antiguos del linaje. Pero tú, que estás despierto, necesitas reconocer lo que está ocurriendo. No son las personas, es el ciclo intentando sobrevivir. La maldición opera a través de la repetición. Y si te dejas atrapar emocionalmente por esos gatillos, encuentra brechas para continuar. Y tal vez la señal más clara de que la maldición está intentando reafirmarse es cuando aparece una oportunidad de volver a un hábito antiguo, a un comportamiento destructivo, a una decisión que ya sabes que te aprisiona. Es como si algo quisiera empujarte de vuelta a tu versión antigua. Ese es el último esfuerzo del ciclo, la prueba final. Porque si pasas por ese momento sin ceder, la maldición pierde el derecho espiritual sobre tu vida. Hijo mío, hija mía. Este es el punto donde tu espíritu se coloca frente a frente con aquello que tus antepasados nunca pudieron enfrentar. Este es el momento en que el cielo te observa con una atención profunda, porque el corte final no ocurre solo por palabras pronunciadas, sino por una decisión interior tan firme que ninguna fuerza espiritual puede resistir. Cuando quedan solo unos minutos, cuando el reloj espiritual marca una frontera que no puede ser ignorada, tu alma entra en un estado de sensibilidad extrema. Es como si todo dentro de ti se volviera más nítido. Los recuerdos que duelen, los miedos que intentan aferrarse a ti, los pensamientos que cuestionan si realmente mereces la ruptura. Todo eso aparece porque tu espíritu está reuniendo la última fuerza necesaria para dar el golpe final a la maldición. No es fragilidad, es concentración. Tu interior se está preparando para dejar ir aquello que te acompañó desde antes de tu nacimiento. En este corte final, necesitas hacer algo que muchos temen: reconocer con plena conciencia que existe un ciclo que está siendo sostenido por pactos espirituales invisibles. Pactos que no fueron hechos por ti, pero que aún así te afectaron. Y cuando reconoces esto, le quitas la fuerza que esas estructuras tenían sobre tu vida. En ese instante, la maldición siente la pérdida del territorio y comienza a agitarse, enviando pensamientos de duda, recuerdos de fracasos y una sensación de urgencia negativa que intenta detenerte. Pero es precisamente ahí donde debes mantenerte firme. El corte final exige una declaración interna profunda, una voz dentro de ti diciendo: yo no pertenezco al ciclo, el ciclo no me pertenece, hoy se corta en mí. Cuando esa frase nace del espíritu y no solo de la boca, el ciclo empieza a deshacerse como polvo. También es necesario que en estos últimos minutos retires emocionalmente todo aquello que todavía te conecta al patrón antiguo. Esto significa identificar lazos invisibles, miedo a perder, miedo a intentar, miedo a romper expectativas familiares, miedo a decepcionar, miedo a prosperar, miedo a fallar. Esos miedos no son tuyos, fueron heredados. Son las cadenas emocionales del linaje que mantuvieron a generaciones enteras repitiendo las mismas historias de limitación. Cuando miras esos miedos y dices: reconozco que no son míos, rompes el enlace, porque la maldición no se alimenta de tu vida material,
se alimenta de tu vida emocional, y cuando cortas ese vínculo interno, pierde su última fuente de energía. El corte final también ocurre cuando devuelves espiritualmente lo que nunca deberías haber cargado. Muchas veces sientes culpa que no es tuya, peso que no nació en ti, responsabilidad que no te corresponde, dolores que provienen de historias que ni siquiera viviste. El espíritu de la escasez se aprovecha de esas cargas para mantener tu mente sometida. Por eso, en los minutos finales de la ruptura, necesitas decir en silencio dentro de ti: devuelvo lo que no es mío, rompo con lo que no me corresponde, no cargo más con la historia que no viví. Esta es una de las llaves más poderosas del proceso y por eso tan pocos logran llegar hasta aquí. Cuando el alma devuelve aquello que nunca debió haber cargado, se libera y el ciclo pierde toda legalidad espiritual sobre tu destino. Y hay algo aún más profundo. En el momento final del corte, necesitas permitir que tu alma reciba aquello que siempre fue suyo por derecho. Este es el paso que más aterra al ciclo, porque mientras no aceptes internamente la posibilidad de abundancia, libertad, honra, prosperidad y avance, la maldición todavía tiene un pequeño espacio para actuar. Pero cuando tú, aún temblando, aún con miedo, dices dentro de ti: acepto lo que viene, acepto la herencia, acepto la abundancia que me fue negada, algo se abre como un portal dentro de ti. Es la señal definitiva de que el ciclo perdió el control, porque dejas de ser heredero de la escasez y te conviertes en heredero de la promesa. Eso no depende de lo que te rodea, depende de lo que nace dentro de tu espíritu en esos últimos instantes. Este es el corte final, la fusión entre decisión, conciencia, entrega, devolución y aceptación. Es cuando el cielo, los ángeles de tu linaje y tu propia alma se alinean para cerrar aquello que nunca debió haber comenzado. Y cuando eso sucede, aunque nada a tu alrededor cambie de inmediato, en el mundo espiritual ya está hecho, porque el ciclo no se rompe cuando la vida mejora. La vida mejora porque el ciclo fue roto. Antes de salir de este video, guarda esto en tu corazón. Dios aún cumple promesas, y si quieres continuar en este camino de fe, de milagros y abundancia, el enlace del libro está en el comentario fijado. Solo tienes que hacer clic y comenzar hoy mismo esta nueva jornada espiritual. Que el Espíritu Santo te guíe en cada paso.